Bueno, regresa esta noche al programa el contraalmirante venezolano Carlos Molina Tamayo. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias y un gran placer estar nuevamente con aquí y ratificarle la emoción del pueblo venezolano por la ayuda que tanto ha dado este programa a nuestra causa. Es mi deber, querido Carlos. Gracias. ¿Cómo has visto los últimos acontecimientos, la gira mundial de Guaidó y su regreso y el arresto del tío Juan José Márquez? ¿Eres optimista? ¿Crees que se está avanzando en la lucha contra Maduro? Muy optimista, menos el arresto del tío, por supuesto. Sí. Sí, yo creo que entramos en una etapa decisiva con el apoyo de las democracias que reconocen a Venezuela, que son la mayoría de las democracias avanzadas del mundo. Y creo que tenemos una buena ventana para el rescate de Venezuela. Esa ventana que yo también veo, Sí. ¿exige necesariamente que tus ex compañeros de armas se pronuncien en algún momento a favor de Guaidó? ¿Crees que eso puede ocurrir o esa es una opción demasiado lejana? Los que están internos Sí, en Venezuela. Sí, los generales en activo. Muy difícil porque Venezuela es un país secuestrado, chantajeado y sometido bajo un terror de Estado. La muerte del capitán de corbeta Acosta, por ejemplo, asesinato del capitán de corbeta Acosta es un escarmiento. El oficial de cuadros medios subalternos que vayan contra el régimen es aterrorizado, tanto él como sus familiares. De manera que hay una energía latente ahí para regresar a la democracia que hay que dar el punto de quiebre para que toda esta gente salga. ¿Y cómo hacer ese punto de quiebre? ¿Cómo provocarlo? Bueno, el punto de quiebre puede venir por dos líneas. La línea diplomática internacional y nacional fuerte o la vía de la intervención tipo injerencia humanitaria. La vía de la diplomática, las que estamos haciendo ahora, la que se está haciendo ahora Sí. con el presidente Guaidó, estas medidas contra Rosneft y todo esto están haciendo su efecto. Sí. Sin embargo, como decía un gran estratega, que era el mariscal prusiano von Clausewitz, la política Es la prolongación de la guerra. Exacto. Y hay unos medios para hacer esa política, hacer esa O la presión. guerra es la prolongación de la política. La guerra es la prolongación de la política. Dije mal así. Sí, sí, sí. Se están tomando unas medidas fuertes. Si el régimen no cede, se tendrán que continuar la política por otras vías para lograr el objetivo que es el rescate de Venezuela. Exacto. Ahora, por eso cuando el presidente interino Guaidó, que es la única institución que reconocen nuestros aliados, es el presidente interino Guaidó, es el presidente nombrado por el pueblo a través de la Asamblea. O sea que la legitimidad no está cuestionada, salvo por los rojos, por supuesto. Por eso es que él manda las señales de que todas las opciones están sobre la mesa y por debajo de la mesa. Mi interpretación es que las opciones por la mesa están inclusive las opciones de la continuación de la política por otros medios. Y por debajo de la mesa está la puerta trasera para que se vayan los cabecillas del régimen. Sí, sí. Sí, esa frase de incluso lo que está debajo de la mesa la pronunció aquí en Miami. Ahora, Cierto. tú dijiste, hay un segundo escenario que es entrar con la ayuda humanitaria a la fuerza, lo que no pudimos hacer el año pasado en febrero. ¿Cómo podría Estados Unidos liderar esa cruzada? Es decir, ¿cómo podría entrar la ayuda humanitaria a despecho de la dictadura? ¿Eso es posible de hacer? Bueno, lo que sucedió el año pasado, yo estuve ahí en Cúcuta. ¿Fuiste a Cúcuta? Sí, yo estaba allá, estaba en primera línea ya. Era tratar ¿Qué falló? no está protegida. Y a eso es donde voy. Fue tratar de llevar una ayuda humanitaria, unos cuantos camiones, especialmente al estado Táchira. Y cuando se habla del concepto de injerencia humanitaria, es llevar la ayuda humanitaria con un brazo militar de protección. Correcto, eso es lo que falta. Primero, para extraer a los cabecillas que están generando esa crisis humanitaria, someterlos a la justicia internacional y luego esa ayuda humanitaria que entre y sea distribuida. Pero la ayuda humanitaria sin un brazo militar no funciona. No, entra. no, la destruyen o la negocian ellos o se la roban. Pues. Eso se probó. Exacto, se probó. Ese error está demostrado. Sí, está demostrado en la historia y con hechos particulares de la geografía venezolana, pues, porque fue ahí en la frontera con Colombia. Correcto. Entonces, evidentemente que yo veo, porque hace 2 años cuando estuve aquí comenzamos las líneas asimétricas para salir del régimen, que eran estas 2 líneas.
la vía diplomática fuerte y en caso que no se dé esa, la vía de la injerencia humanitaria, Sí, que se sí. aplicó recientemente, bueno, recientemente en los 90 se aplicó en los Balcanes, después de la masacre que hicieron algunos países allá. De manera que yo lo que siento y lo que sé es que esa línea o esa vía está activa. Sí. ¿Tú cuántos años tienes aquí en el exilio, querido Carlos? Yo salí en mayo del 2002 exilado porque me estaban persiguiendo para matarme. Claro. Sí, Después del ya son golpe 18 fallido años, contra sí, acá, sí. Después del vacío de poder, yo Sí. fui uno de los presos. Exacto. Y por supuesto... ¿Conociste a Baduel, que ahora está preso? Sí, claro, a Baduel lo conocí yo de antes de todo esto, pues. ¿Era un buen tipo? Era un buen oficial, sí, sí, sí. Un buen oficial, muy preparado y... ¿Se podría decir, resumiendo, que fue Baduel el que rescató a Chávez de la prisión y le salvó la vida? No, No fue Baduel únicamente, ¿no? no. Y yo puedo decirte con propiedad porque a mí no me lo contaron, yo estaba ahí. Sí. Cuando mandan los helicópteros a buscar a Chávez, ya todo el gobierno estaba caído, el gobierno de Carmona, del presidente Carmona, estaba caído. Y Chávez nunca estuvo detenido, la palabra semántica, estuvo bajo custodia de las Fuerzas Armadas, que eso fue lo que decidimos aquel 12 de abril en la madrugada en la Comandancia del Ejército, y utilizamos estas palabras para ser cuidadosos y no violadores de los derechos humanos, bajo custodia y que la justicia se encargue de él. Sí, sí. Sí. Yo la verdad que lo hubiera pasado inmediatamente bajo custodia de la divina providencia, pero ese soy yo, ¿no? Yo lo hubiera entregado a esa otra custodia. Muchos de nosotros pensamos una eso. custodia más prolongada, ¿no? Sí. Muchos de nosotros pensamos eso, pero viendo a este personaje tan asustado y lloroso, evidentemente, y también, pero siendo más estrategas, pensamos, si a este señor lo pasamos la divina providencia, lo hacen un mártir. Sí, ¿Y quién pero, sabe? ¿y conociste a Padrino? ¿Conoces No, a Padrino esta no lo persona? conocí. A Suárez Chourio Suárez Chourio sí sé quién es, sí. y a Remigio Ceballos. También, sí, sí, porque ya es subalterno en la Armada. Ya. Exacto. Sí, sí. Pero en la Armada, ¿todos son chavistas maduristas? No, Quiero decir, los altos mandos. la mayoría de los altos mandos sí, porque están comprados. ¿Cómo los compran? ¿Con dinero contante y sonante? Varias cosas, una ecuación de compra. No tienes mérito para ascender y te asciendo. En una democracia, o la democracia que había antes en Venezuela, hay muchos oficiales en todas las fuerzas que con los cánones democráticos que se aplicaban a la ley de las Fuerzas Armadas de aquella época, que era por méritos, no pasaban a... Probablemente sería un buen mayor, pero de ahí no pasaba. Sí. La mayoría, porque hay unos que yo conozco personalmente, son sinvergüenzas en los grados subalternos, que nunca bajo los ojos de una democracia y bajo los ojos de nosotros, los militares democráticos de esa época, nunca hubiesen pasado los cuadros de almirante o de general. Claro. Sí. Pero como son sinvergüenzas, trepan. Claro, y el que es institucional no acepta muchas vagabunderías, pero el que da lealtad porque es mediocre y lo subieron, ese es 100% leal a los rojos. Sí. Sí, sí. ¿Qué porcentaje de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, es leal a los rojos, como dices tú? Es un porcentaje equivalente al de la población civil, porque la población de las Fuerzas Armadas sufre los mismos desmanes que la población civil. Y sus esposas, sus hijos sufren las mismas penurias. O sea, el 10%, el 15% son chavistas. Yo diría que menos. Yo diría que un 8% es lo que manejamos nosotros. Pero ahí estamos hablando de la tropa, ¿no? No, ahí estamos hablando de todo. Pero hay otra particularidad. De ese 8%, el día que suenen 2 petardos, nadie se va a inmolar por Maduro. No, nadie va a dar la vida por Maduro. No, nadie va a dar la vida por Maduro. Quedó claro el 4 de agosto con los drones, ¿viste cómo salieron corriendo? ¿no? Exacto. Nadie salió corriendo a protegerlo. Sí. No. Y menos esos muchachos cadetes que no tienen la culpa de nada, Menos, por supuesto. menos. Sí. Ahora, yo sé que tú has tenido una formación militar, que tú eres un militar limpio, insobornable, pero ¿no te parece que es una tragedia para Venezuela que haya tantos militares? Son miles de militares venezolanos que son delincuentes todos. Bueno, porque es que inclusive las Fuerzas Armadas venezolanas están sobredimensionadas. Pero te hace pensar así. Allá hay más generales y almirantes que países europeos de la OTAN. Sí, claro, por eso. Sí. No, eso... Pero además todos son unos ladrones, unos sinvergüenzas, todos están comprados. Bueno, yo no diría que todos. Hay 9 de 10.
No, de todos los militares. De los altos mandos. Ah, no, los altos mandos sí, evidentemente. Los altos mandos habrá que sacar con pinza los que se salvan. Sí, pero... Pero ¿por qué? ¿Por qué están tan dramáticamente envilecidos o acanallados? No, porque fueron formados así, los han llevado. Si te hago almirante o te hago general, estas son las reglas. Ellos, o sea, ya son 20 años del chavismo-madurismo en Venezuela, sí, asesorado por los cubanos comunistas. Y por supuesto, ellos han optimizado sus procesos para que a los altos cargos no llegue gente que se le vaya a echar para atrás. Claro. Entonces, ellos llevan un proceso de esto y probablemente muchos de esos generales y almirantes, pues no probablemente, yo sé que es así, muchos de esos tienen rabo de paja y los tienen chantajeados. Tú estás aquí, pórtate bien, róbate 2 millones, pero esto lo tenemos controlado y sabemos que lo vamos a sacar. Sí. En caso que... ¿Y quién es el primero entre sus pares? Es Padrino, ¿no? El que, digamos, el que más injerencia o predicamento tiene en el alto mando militar es Padrino. Hay un dúo ahí, es Padrino y Ceballos. Padrino y Remigio Ceballos. Y Remigio Ceballos. O sea, si ellos dos algún día se pusieran de acuerdo en sacar a Maduro, lo sacan. Lo sacan, sí, pero que eso es casi imposible. ¿Por qué es casi imposible? Porque ellos tienen mucho que pagar en la justicia, tanto nacional como internacional. ¿Pero no te parece que Padrino es políticamente ambicioso y quiere más? No. No. Quiere más dentro del chavismo. Pero no quiere ser presidente. No. En absoluto. Él está bien ahí, él tiene sus recursos, tiene su gente afuera, tiene sus millones afuera, y él pero, no va a pelear con Maduro. Pero esos generales... Pero no se va a inmolar, ¿eh? Tampoco. Y esos generales vendidos son leales hasta que dejan de serlo. Un buen día dicen, no, ya yo no quiero seguir siendo dócil, sumiso, y le doy una patada a Maduro y ahora yo soy el jefe de la Junta Militar. Puede ocurrir. Internamente yo lo veo muy difícil. Muy difícil. O sea, baja probabilidades. Baja probabilidades. ¿Y abajo de ellos no hay otros en los que podríamos confiar? Hay mucha gente que está esperando un punto de quiebre, pero están aterrorizados. Coroneles, mayores y suboficiales. Pero si ellos están aterrorizados, que son militares, que están entrenados en el uso de la fuerza, de las armas, ¿no? Si ellos están aterrorizados, ¿cómo no estará aterrorizado un ciudadano promedio en su casa, no? Lógico, pero están aterrorizados porque no es lo mismo ir a la guerra a que vengan y le digan a un coronel, sabemos dónde están tus hijos, tus hijas menores de edad, tenemos violadores que la pueden secuestrar y violarlas, tienes razón. Así que métete por el camino que debe ser. Es perverso. Y ahí, en eso los espías cubanos son diabólicos. Bueno, yo siempre lo digo, la dictadura cubana es la más experta que hay en el mundo. El control de las masas que llevan ellos ya son más de 60 años. Correcto, son profesionales. Son profesionales. Profesionales en la represión, en la maldad, en la crueldad. Y tailor-made para la mentalidad caribeña que tenemos nosotros los venezolanos, que es la misma cubana. Quédate un ratito más con nosotros, estoy encantado de conversar contigo. Es el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Gracias.